Hola, buenas, soy Rafa, técnico de electrodomésticos de gama blanca. Os voy a presentar el cambio de sus... ¿Quién es ese tío? Hola, buenas, soy Rafa, técnico de electrodomésticos de gama blanca. Hoy os presento la reparación de una lavadora Bosch, Balay, Siemens. Puede pasar en otras máquinas igual, en otros modelos, otras marcas, en el cual la máquina no coge agua. ¿Por qué no coge agua? O coge poca agua. O incluso dice, es que no me coge el suavizante. ¿Por qué no se va el suavizante? Esto es por una pieza que se llama electroválvula. Viene situada en un costado y está en la entrada de agua limpia de la máquina. Lo primero que tenemos que hacer es retirar la máquina donde esté montada y lleva normalmente entre 2 y 3 tornillos la tapadera, que es lo que tenemos que quitar. Quitamos los tornillos, puede venir con un dedo destornillador de estrella o destornillador Thor. Damos un golpecito para atrás, en este caso, y aquí ya tenemos a la vista lo que es la electroválvula. En este caso tenemos una electroválvula de doble cuerpo, tenemos una entrada y 2 tomas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitar la toma o el conector rápido. Lleva un tetoncito aquí que le viene a la electroválvula, ¿vale? Bueno, ahora cogemos un alicate y un destornillador un poquito de pala ancha, apretamos la abrazadera metálica y sale el primer tubo de entrada de agua. Acordaros de que cada tubo tiene una posición. Este viene arriba, lo marcáis con un poquito de cinta aislante, quitamos el segundo, ese manguito que es el de abajo y este el de arriba. Bien, luego tenemos un desanclaje en la parte de atrás. Veis que no hay tornillos para quitar la electroválvula. ¿Cómo quito esto? Pues muy fácil, lleva un enganche rápido. Mirad, metéis el destornillador de pala ancha como podáis y le dais, porque hay que ahuecarlo, y le dais un golpecito, ¿lo veis? Y aquí tenemos la electroválvula que nos está dando el fallo de no entrada, poca entrada, o que no se está llevando el suavizante en el tiempo correspondiente. La electroválvula nueva, que hay que montarla, que la hemos conseguido en electrotodo.es. Aquí ya sabéis que tenemos cualquier tipo de material de gama blanca o PAE. Empezamos a montar la electroválvula. Bien, la introducimos por la parte interna, claro está, la introducimos así, para abajo. Ahora apretamos para afuera y la subimos para arriba. Para quitarla siempre hay que apretar en la parte de abajo. Quitad aquí y darle un golpe para abajo para que desancle. Bueno, ya tenemos el anclaje de la electroválvula, que es lo más complejo, que no tiene nada de complejidad, pero bueno. Y ahora vamos a empezar a montar los que son los manguitos que hemos dejado sueltos y la corriente. La corriente siempre dejarla para lo último. Bien, como os he explicado antes, tenemos posicionados los manguitos, el número 1 y el número 2, situado en la parte de la lavadora, y empezamos a montar el número 2, que es la parte de abajo, para luego poder montar el número 1 y el 2 no nos cueste montarlo. Metemos el número 2, cogemos el alicate, metemos la abrazadera y el número 1 con la misma posición anteriormente y ya está. ¿Habéis visto qué fácil? El número 2 nos ha dejado fácil porque no teníamos el número 1, entonces hemos trabajado fenomenal. Y ya por último la corriente. Metemos corriente, conector rápido. Con esto acabamos de reparar la avería de una máquina Balay, Bosch, Siemens o cualquier otra marca que no coge agua o coge poca agua o no se va el suavizante. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. Y ya sabéis, todo el repuesto que podéis comprar es en electrotodo.es.